Hoy vamos a continuar con esa serie maravillosa que hemos titulado No te dejes atrapar. No te dejes atrapar. Y hoy vamos a ver cómo las herejías en los tiempos de Pablo, precisamente allá en la iglesia esa de Colosenses, estos colosenses estaban siendo atrapados por esas herejías. Es decir, el poder de Dios estaba siendo embotellado. Ustedes ven en la imagen que tenemos nosotros para esta serie, es una persona dentro de una botella y pues en esa persona hay un espíritu y el poder de Dios en la persona estaba siendo embotellado, estaba siendo de alguna manera encerrado y estaban siendo debilitados en su vida espiritual. Creo que todos conocemos, y es una analogía, todos conocemos lo que es una carpa, las tiendas de campaña o las carpas. Y las carpas se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para muchísimas cosas, para evitar que pues, el mal tiempo nos afecte, protegernos del sol, pero también han sido utilizadas como lugar de residencia permanente. Moisés, inclusive, si ustedes se acuerdan, tuvo el gran honor, el gran privilegio de hacer una de las carpas más grandes y de mayor honor y gloria, que es el tabernáculo. Y el apóstol Pablo, si ustedes no lo sabían, era un fabricante de carpas, de tiendas de campaña, y eso lo utilizaba como parte de su ingreso económico. Y Pablo aprendió algo muy interesante cuando él estaba levantando una carpa. Él había aprendido ciertos principios esenciales, dos cosas básicas al levantar las carpas que debían tener las carpas. Las carpas debían de tener postes para tener una estructura. Las carpas debían de tener postes para poder establecer una estructura en la carpa. Y la carpa debía tener estacas para poder fijarlas al piso. O sea que había una estructura y había algo que las fijaba. Y eso más o menos vamos a repetir varias veces. Una estructura y algo para fijar esas carpas al suelo para que el viento no se las llevara. Y en nuestro texto de hoy vamos a poder reconocer, vamos a poder visualizar a manera de analogía de que nosotros tenemos y somos una carpa portátil. La Biblia habla de que somos el templo del Espíritu Santo, somos la carpa portátil del Espíritu Santo y por lo tanto vamos a necesitar estructura y vamos a necesitar algo que nos fije para que no nos lleve el viento y vamos a entender más adelante a qué se refiere ese viento que Pablo habla tanto a los efesios como a las personas en Gálatas. Y Pablo termina el capítulo número 1 de Gálatas, o Colosenses realmente, termina el capítulo número a los Colosenses, resaltando lo maravilloso, lo grandioso que hay dentro de esa carpa, lo espectacular y maravilloso que hay dentro de esa carpa humana, de esa carpa portátil que es nuestra vida. Y él lo resume en una palabra, pero lo describe, él lo resume como que ahora nosotros tenemos Cristo en nosotros. En nuestra iglesia se llama Christ in us, por eso es Cristo en nosotros. Él pone eso como un título al final del capítulo 1 para resaltar lo grandioso y lo maravilloso que tú y yo tenemos en Cristo en nosotros, en nuestra carpa. Y comienza resaltando de que Cristo es eterno, de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, de que todo fue hecho por Cristo, para Cristo, a favor de Cristo, que Él es lo primero en todo, que Él tiene la preeminencia, que Él es lo primero en todo, que a través de Cristo Él también es la cabeza de la iglesia, lo cual nosotros somos su cuerpo. Y habla también de que a través de Cristo fuimos reconciliados y tenemos paz con el Padre porque ya no somos enemigos debido a nuestros pecados. Así que él hace simplemente esta recopilación y le pone el título Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que está ahora contenido dentro de esa carpa humana que somos nosotros, una carpa que necesita estructura y necesita estar fija a algo. Con eso en mente, entonces Pablo termina y cierra el capítulo 1 con unas palabras que está allí, va a aparecer en la pantalla, que es Colosenses 1:28, que dice así: por lo tanto, como resumiendo
debido a todo esto que les he mencionado, hablamos a otros de Cristo. El objetivo es Cristo en nosotros, entonces nuestro afán, nuestro deseo diario es hablarle a Cristo a otras personas. Y les dice algo importante: advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Advertimos y enseñamos. Queremos presentarlos a Dios perfectos. Y allí la palabra perfectos no quiere decir libre de todo error, libre de todo pecado. La palabra perfecto en el griego significa simplemente maduros. Y nos vamos a dar cuenta que ese mensaje tiene que ver con que Dios a través de Pablo quiere presentar a los colosenses y a las personas que atienden o vienen aquí a Christ in Us de manera perfectos en su relación a Cristo, perfectos o maduros en su relación a Cristo. Ese es el objetivo de este mensaje, ver cómo Pablo llevó a los colosenses, cómo nos lleva a nosotros de esa misma manera. Así que Pablo nos está diciendo que en esta carpa humana que tenemos, en esta carpa portátil que tenemos, nos dice, les advertimos. Es decir, ojo con la estructura. Ojo con la estructura, les advertimos, ojo con la estructura, pero también le está diciendo, les enseñamos. Él está diciendo, ojo, que el viento no se los lleve. Estén fijos, estén firmes, estén anclados a algo. Y eso es lo que él va a comunicar, porque Pablo está resaltando que sin estructura y sin estar fijos, corremos el riesgo de desperdiciar el poder sobrenatural que tenemos en nosotros, el poder sobrenatural que ha sido depositado en nuestra carpa terrenal, en nuestra carpa portátil, que es Cristo en nosotros. Y así resume el título. Así que ese poder espiritual ha sido nuestra carpa portátil, y lo que le sucedió a los colosenses en ese tiempo era que ellos estaban siendo influenciados por las corrientes de los tiempos de ellos. Estaban siendo influenciados por ciertas herejías que vamos a mencionar en un momento. Estaban influenciados por la cultura de ese tiempo. Y nosotros también, ¿por qué es aplicable a nosotros? Porque nosotros de alguna u otra manera vamos a tener herejías de nuestros tiempos. No paran. Vamos a tener la influencia del mundo en nuestro tiempo, la influencia de la cultura, y yo no tengo que explicar eso porque todos la vivimos, todos la experimentamos. Y Pablo está diciendo, ojo con eso. Y muchas veces estas herejías son tan sutiles, son tan fáciles de entrar, que han entrado a nuestra sociedad a través de los años y ya están allí. Y aunque las batallemos, están allí. Quizás más que batallarlas, podemos simplemente aprender a cómo vencerlas para que no me aflijan a mí, para que no me tengan una influencia. Lo que sabemos es que muchas veces vemos el efecto sobre las familias y el efecto sobre las comunidades. Usted lo oye en las noticias, lo oye en el gobierno, especialmente este gran año de elecciones y preparación de eso. Usted va a ver todas estas influencias hasta en la política, en el gobierno, la religión, en los parques de diversión. Lo ve, pero quizás no sabe cómo manejarlo. Lo ve, pero no sabe cómo lo está manipulando. Pero si usted sí siente el efecto en sus vidas, usted está viendo que usted se ha convertido quizás en un cristiano indiferente, en un cristiano que está desanimado por los problemas, que no tiene manera de solucionarlo. Está completamente desmotivado, se siente débil, se siente cansado y se siente sin salida. La buena noticia es que estamos aquí. Y el mensaje que Pablo tiene para nosotros es de gran esperanza, porque Pablo va a orar por nosotros. Literalmente Pablo a través de ese mensaje va a orar por nosotros para traer madurez espiritual, para poder presentarnos perfectos en Cristo, madurez espiritual, a través de enseñarnos a nosotros que tenemos que tener cierta estructura y tenemos que ser fijados en algo para que la carpa portátil que Dios nos ha confiado esté firme de las influencias tóxicas de nuestra cultura, de las herejías de nuestro tiempo y de todo aquello que aflige nuestras vidas. Entonces imagínense que ustedes son esa carpa y Pablo va a estar hablándoles a ustedes como esa carpa portátil, y vamos a ver algo que tiene que ver con la estructura, y vamos a ver algo que tiene que ver con fijar esa estructura al suelo. Así que vamos a compartir dos pensamientos que tienen que ver con la oración de Pablo, una oración que hace Pablo a los colosenses. Y el primer paso es que
y vas a ver en la pantalla, es que la oración de Pablo me va a ayudar a estructurarnos con el poder de Dios, me va a ayudar a estructurarme con el poder de Dios. Vamos a aprender primero la estructura, después vamos a hablar cómo nos fijamos. Entonces, Pablo en su oración quiere primero estructurarnos, ¿en dónde? En el poder de Dios. Vayamos a Colosenses 1:9 que dice así. Por eso nosotros, y está hablando del grupo de oración que era él y Timoteo, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, ellos supieron algo y vamos a ver qué es lo que ellos supieron. No cesamos de ¿qué? No cesamos de orar, no cesamos de orar. Y esta es una oración muy peculiar de Pablo. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios, y aquí está lo importante, los llene del conocimiento de su voluntad. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es importante notar que Pablo nunca ha visitado a estos personajes, nunca ha visitado a estos cristianos, nunca ha ido. Todo ha sido gracias al informe que un hermano en común, Epafras, les ha dicho a él. Y él ha contado todo. O sea, lo que yo sé de ustedes, colosenses, lo sé porque este hermano me ha confiado todo. Y este hermano, lo más seguro, lo que le ha comentado de todas las cosas buenas, pero también de todas las herejías que han venido sucediendo precisamente allá en esa ciudad. Entonces, Pablo primero comienza diciéndoles, hermanos, yo los conozco a través de este otro hermano. Los quiero felicitar, quiero celebrar, quiero conmemorar su nombre porque de verdad ustedes tienen una fe increíble, ustedes tienen un amor maravilloso, ustedes se han portado con sus creencias de una manera espectacular. Quiero comentarlo, quiero celebrar lo que Dios está haciendo. Es más, todo esto está en línea con lo que está sucediendo en otras iglesias vecinas, en los pueblos vecinos. Ustedes están siendo tan normales como los hermanos que están en otras iglesias. Pablo, en vez de decirle el problema, está primero levantándoles y animándolos. En vez de decirles que tienen un problema, lo que Pablo ha decidido es que ha decidido voy a orar por ustedes. Muchas veces ustedes quizás utilizan esa estrategia de que en vez de decirle algo al hermano, usted de pronto dice, voy a orar por el problema que estás teniendo, hermano. Y menciona el problema en la oración, pero no le dice al hermano el problema, pero está resaltando el problema o le está resaltando la solución al problema. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo. Él va a orar para decirle lo que les hace falta a ellos, lo que ellos necesitan para poder vencer las herejías y las influencias de los tiempos en donde ellos estaban viviendo, que Epafras le ha contado, que este hermano les ha contado. Porque él sabe que ellos corren el riesgo. Pablo sabe que esa iglesia corre el riesgo, escuchen bien, de desperdiciar ese poder sobrenatural, Cristo en nosotros, para poder vencer aquello que los está afligiendo. Por eso él resalta a Cristo y todo lo que ha hecho Cristo, la importancia y la grandeza de Cristo. Y están diciendo, hermanos, tienen algo en su carpa portátil que no están utilizando y están desperdiciando ese poder, les falta estructura y les falta ser fijados. Y Pablo como apóstol tiene toda la autoridad moral, toda la autoridad pastoral para decirle, hermanos, tienen un problema. Pero Pablo va a utilizar la estrategia que Jesús utilizó con Nicodemo. Y con Nicodemo le dijo, es más, hermano, hay algo que no sabes, ¿por qué no sabes tú si eres un buen maestro de hace tiempo? O la misma estrategia que utilizó con la mujer samaritana, que le dijo, ve a traer a tu marido, y ella le dijo, no tengo marido. Y él dijo, es cierto, y este es el quinto, y este no es tu marido, no estás casado con... O sea, no está atacándolo, no los está juzgando, sino les dice, esto es lo que les hace falta, les está trayendo cambio a través de la convicción. Es una estrategia maravillosa de Pablo. Y lo que Pablo está encontrando es que hay muchas creencias cristianas de los colosenses que están siendo desafiados por los sistemas de conocimiento de los gnósticos. El pastor Miguel hizo una excelente introducción de esto hace una semana, pero el punto es que eso es lo que ellos estaban encontrando. Había un sistema de conocimiento que eran los gnósticos que estaban trayendo esto que iba en contra de la palabra y que ellos creían que el conocimiento era el camino hacia la salvación, era la manera de salvarse, porque ellos creían que todo lo creado, todo lo material era malo, que a pesar de que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma, ellos decían que ese espíritu está contenido en un cuerpo humano, que es malo, que no es bueno.
Así que ellos, por eso a través del perdón de pecados, ellos no creían en la salvación a través del perdón de pecados, sino ellos creían que la salvación se lograba despertando, escuchen bien, al espíritu ignorante en nosotros. Es decir, hay que despertar a ese espíritu ignorante en nosotros a través del conocimiento, a través de los sistemas de conocimiento. El punto era que una vez que ese espíritu se liberaba, ese espíritu simplemente podía salir corriendo y regresar a la luz, regresar a Dios. Tremenda imaginación, y eso es todo lo que vamos a hablar de los gnósticos. El punto es que estos gnósticos tenían una tremenda imaginación. Esa era la herejía principal y vamos a mencionar otras herejías a lo largo de toda esta serie. Pero el punto es que nada ha cambiado porque nuestros tiempos tienen herejías. Tienen una cantidad de sistemas culturales, de sistemas espirituales, el tarot y todas las cartas astrales y todo lo demás que usted quizás busca, y lugares y personas que busca para que le lean la suerte, le lean lo demás. Todavía siguen muchas herejías presentes en nuestras vidas. Y Pablo, la solución de Pablo es decir, voy a orar por ustedes. Pablo le dijo a los colosenses y nos dice a nosotros, voy a orar por ustedes para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué Pablo estaba orando de esa manera? Porque Pablo sabía que cuando nosotros estamos centrados 100% en la voluntad de Dios, todo lo demás se alinea, todo lo demás encaja. Si estamos centrados en el corazón central de la voluntad de Dios, todo lo demás se va a alinear. Cuando estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, entonces vamos a tener esa estructura necesaria y vamos a estar fijos en algo más poderoso que aquello que está fuera de nosotros, porque el poder que tenemos dentro, que es Cristo en nosotros, es tan resistente que puede vencer todas esas herejías e influencias culturales que vamos a tener. Cuando Pablo habla de ser llenos del conocimiento de la voluntad, la palabra llenar en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, la hemos visto ser utilizada. No significa como cuando quiero llenar el carro o el tanque de gasolina con gasolina. No es llenar hasta arriba que quede completamente lleno el tanque. En la palabra llenar significa controlado. Por eso Pablo habla también en los Efesios, dice, quiero que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por el Espíritu Santo. Así que cuando él dice que quiero que ustedes, oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, él lo que está diciendo es que yo quiero que ustedes estén controlados 100% por el conocimiento de la voluntad de Dios. Él no está diciendo que la búsqueda debe ser, busquemos cuál es la voluntad de Dios. Él no está diciendo, vayan y busquen la voluntad de Dios. No, es lo que está diciendo. Ya usted habiendo encontrado la voluntad de Dios, ya usted sabiendo cuál es la voluntad de Dios, entonces entiéndala en todos sus detalles, entiéndala en todo su esplendor. Déjese controlar por todos los detalles y todo el esplendor de la voluntad de Dios. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, cuando hacemos eso, cuando permitimos ser controlados por la voluntad de Dios, entonces no vamos a permitir que ninguna mentira, que ninguna herejía, que ninguna influencia cultural nos domine. O está la llenura, el control de la voluntad de Dios en mi vida, o están las herejías, o está la llenura, el control del conocimiento de la voluntad de Dios, o están las influencias culturales. Y Pablo está diciendo, estoy orando para que ustedes vean Cristo en nosotros, el poder que tiene. La pregunta que quizás nos debemos hacer, y eso es como algo que usted se puede examinar, pausemos y examínese. ¿Qué herejía actualmente controla su vida? ¿Qué herejía matrimonial quizás está controlando su matrimonio? Usted quizás se casó, pero quizás puede ser un hombre que diga, bueno, yo me casé, es cierto, pero eso no significa que yo no pueda salir con otras chicas, que yo no pueda salir con otras amigas, porque el que yo me casé no quiere decir que soy hombre. Eso es una herejía.
O una chica que diga, pero ¿qué tiene de malo que yo me vista coqueta para ir al trabajo de una manera llamativa, con una falda corta? Si al fin y al cabo es para mi esposo, pero mi esposo está en casa, yo voy al trabajo, ¿qué importa que alguien me vea? Pero al fin y al cabo yo le pertenezco a mi esposo. Es otro tipo de herejía matrimonial. O aquellos que dicen, sí, yo me caso, pero entonces tú tienes tu cuenta bancaria, tú tienes la cuenta tuya, simplemente tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío, simplemente somos como dos roommates compartiendo gastos, y ese es otra herejía matrimonial. Así, ¿qué tipo de herejía matrimonial quizás estás viviendo? ¿Qué tipo de herejía mundana ha reemplazado tu santidad? Vivimos en una era donde continuamente estamos haciendo lo que antes no hacíamos, porque decimos lo que en los tiempos de Cristo no se podía hacer. Hoy pues la cultura ha cambiado, hoy lo podemos hacer, hoy es permitido y la Biblia sigue siendo constante. Si Jesucristo dijo no en ese tiempo a las cosas morales, pues siguen siendo inmorales hoy en día. El punto es qué tipo de herejía de tu santidad, de tu moralidad ha cambiado, porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces asumimos que si todo el mundo lo está haciendo, entonces tenemos esa herejía donde yo lo voy a hacer porque el mundo entero lo está aceptando. ¿Y qué tipo de herejía financiera estás viviendo? De pensar de que lo que tú tienes es tuyo y que todo, no reconoces que todo le pertenece a Dios, y pues estás contento con dar un porcentaje, pero del corazón piensas que el resto es para ti. ¿Qué tipo de herejía financiera estás teniendo? Y el punto de todo esto es que Pablo nos está diciendo que en todos estos casos, en la herejía que tú estás viviendo personalmente, en tu vida, en tu hogar, en tu relación familiar, en tu trabajo, todas esas herejías lo que están haciendo es que estamos desperdiciando el poder espiritual que Dios ha puesto en nuestra carpa temporal, en nuestra carpa portátil, que es el templo del Espíritu Santo, donde Dios ha puesto algo tan maravilloso, tan grandioso, que se llama Cristo en nosotros, que donde está el control de todo, y que estamos perdiendo todo esto porque no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. De pronto quizás llegamos a ahí y entendemos que nos hace falta ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La pregunta que todos queremos hacer, y quizás está en la pantalla, ustedes la ven allí, es en la práctica, pastor, ¿cómo llegamos a estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Ya entendí que eso es lo que necesito, ya entendí que esa es la estructura. La pregunta es cómo yo llego en la práctica, en el día a día, allá. Bueno, en el lenguaje del Nuevo Testamento, la palabra conocimiento, ya sabemos que llenar es que estemos 100% entregados, controlados por ese conocimiento. Pero en el lenguaje original, la palabra conocimiento implica dos cosas: discernimiento y reconocimiento. Discernimiento y reconocimiento. Y fíjense bien, ese discernimiento y ese reconocimiento son los dos postes estructurales que necesita nuestra carpa terrenal para poder sostenerse en los aspectos de la voluntad de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Bueno, ¿cómo es que yo voy llenándome del conocimiento de la voluntad de Dios? Comienzo con un deseo profundo de querer crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Con el tiempo voy pasando el tiempo, voy invirtiendo tiempo en el conocimiento y voy buscando cada detalle que tiene que ver con la voluntad de Dios. No solamente es leerla por encima, sino que voy buscando los detalles de lo que Dios implica. Si Dios dijo, mi voluntad es tal cosa, pues voy y busco qué es esa cosa, los aspectos, voy investigando, voy invirtiendo tiempo. Y con el tiempo usted va encontrando en su vida que usted tiene mayor compromiso con esa voluntad de Dios y está sintiendo que hay una mayor responsabilidad en respuesta a la voluntad de Dios. Y usted está sintiendo, usted llega a un tiempo cuando invierte eso, y no tiene que ver con años, sino simplemente según el tiempo que usted le invierta, usted va siendo influenciado por esa voluntad de Dios, y usted va a sentir una atracción, así como cuando usted tiene un par de imanes que usted, si están por acá, no se atraen, pero entre más usted se acerca a un imán, los polos empiezan a atraer y en un momento se unen. Entre más usted se acerque al conocimiento de la voluntad de Dios, entre más la estudie, usted va a sentir una atracción natural hasta que llegue un momento donde hay una conexión. Usted se conecta al conocimiento de la voluntad de Dios, y es cuando ahí empieza usted a discernir.
El primer poste, digamos que discernir y reconocer, es cuando el discernimiento empieza a ser activado. El discernimiento básicamente es que usted empieza a captar y a comprender lo que antes no comprendía. Usted empieza a captar y a comprender lo que antes le parecía oscuro. Usted empieza a captar y a entender, y ustedes se notan, y ustedes lo han hecho y le ha pasado que de pronto están haciendo, wow, wow, lo tengo. Y lo anota y lo escribe. En ese momento usted ha llegado a un momento donde usted ha puesto el poste de discernimiento. Y quiero que considere lo siguiente que va a aparecer ahí en la pantalla. Una persona que se dispone a llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios es un conocedor de la voluntad de Dios. Escuchen bien, que no simplemente pasa por encima de lo que ya conoce. Usted no es un pájaro volando por encima de la voluntad de Dios. Usted no está volando por encima del conocimiento. Usted simplemente no está observando desde lejos de un avión o un helicóptero, sino que sigue buscando y descubriendo, sigue mirando y aprendiendo. Eso es lo que es llenarse con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y cada persona que ha puesto ese poste de discernimiento, cuando usted ya establece ese poste estructural de discernimiento, entonces ha desarrollado algo, ha desarrollado una musculatura espiritual. Usted ha desarrollado una musculatura donde usted ahora tiene mayor control del poder sobrenatural que está en su carpa, porque ya tiene una estructura de discernimiento, un poste que sostiene su carpa, y entonces usted empieza a aplicar a Cristo en nosotros, empieza a aplicar la voluntad de Dios en su vida y lo que Dios le lleva a hacer. Pero fíjense bien, cuando usted tiene ese poder espiritual, usted empieza a ver cosas que antes no veía, empieza a percibir cosas que antes no percibía. Está discerniendo, está en la tarea de discernir, está estableciendo ese poste estructural de discernimiento. Pero allí no termina todo, porque ahí es donde se activa el segundo poste, el poste de requerimiento. Decíamos que el conocimiento eran dos postes, el poste de discernimiento y el poste de requerimiento. Ya vimos cómo funciona el discernimiento, por aquí empieza a activarse ese segundo poste, esa segunda columna que es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga discernimiento, el hecho de que yo vea algo que no veía, el hecho de que ahora perciba algo que no percibía antes, no quiere decir que lo tenga, no quiere decir que lo viva, no quiere decir que lo esté haciendo. Entonces lo que sucede es que muchas veces tenemos que empezar con el paso continuo de requerimiento. ¿Qué es requerimiento? Es cuando empezamos a reconocer algo, es un paso de reconocimiento, que empezamos a distinguir y a ser sensibles. El paso o la estructura de reconocimiento, el poste de reconocimiento, significa que yo empiezo a distinguir algo, significa que yo empiezo a ser sensible a algo. Y les voy a dar una ilustración. Todos tenemos celulares. Nuestros celulares tienen la capacidad de distinguir su voz. Usted la graba, usted la pregraba. Tienen la capacidad de distinguir su voz, de ser sensible a su voz. Lo que sucede es que si alguien viene y le dice a su celular, ok Google, ¿dónde está eso? Ok Google, le hace una pregunta, Google o se queda callado, o lo ignora, o dice repita. ¿Por qué? Porque no reconoce esa voz que no está asociada en su sistema. La ignora, no la escucha como una voz familiar, es una voz extraña, es una voz que no tiene sentido para su teléfono. ¿Estamos claros? En forma muy similar, usted ya tiene el poste de discernimiento. Ahora ya puede ver cosas y entender cosas y captar cosas que no captaba. Y allí entonces usted debe activar ese conocimiento, su corazón. Usted tiene que activar ese conocimiento. Usted ya lo puede discernir, usted ya lo puede ver, pero ahora tiene que activarlo en su corazón para que haga sentido en su corazón, para que su corazón lo reconozca y para que no lo ignore. Si vamos a la analogía de Google, de la misma manera que Google no reconoce voces extrañas, y sale ahí en la pantalla, su corazón aún no reconoce el discernimiento que usted lleva acumulando de la voluntad de Dios y se va a quedar quieto. Lo va a ignorar, va a decirle, repita, no entiendo.
a pesar que usted tenga todo ese discernimiento, a pesar que usted tenga una columna de discernimiento, todavía su corazón no lo ha reconocido. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la voluntad de Dios, para que haga sentido en el corazón, no puede quedar simplemente al nivel mental. El que usted conozca mentalmente el bien del mal no significa nada para su corazón. Usted intelectualmente conoce, tiene un conocimiento que distingue del bien y del mal. Pero cuando usted hace el bien, literalmente hace una acción del bien sobre el mal, entonces su corazón dice, activado, lo entiendo, lo comprendo, lo reconozco. Y en ese momento se activa en su vida el poste de reconocimiento. Entonces ya tenemos el poste del discernimiento, ya tenemos el poste del reconocimiento, ya tenemos la estructura. Y es en ese momento donde hemos sido llenados del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Estamos perdidos o entendemos? ¿Amén? El punto es, Pablo sigue, estoy orando y sigo orando. Y yo oro por ustedes para que ustedes salgan llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda razón espiritual e inteligencia espiritual. Así que Pablo primero establece la estructura de la carpa terrenal, de nuestra carpa portátil, dándonos discernimiento y dándonos reconocimiento. Y ese es el segundo punto para hoy. Y segundo, Pablo, a través de su oración, va a fijarnos en el poder de Dios. Decíamos que toda carpa necesitaba estructura y ser fijados. Y vamos a hablar ahora qué significa el ser fijados. Vayamos a Colosenses 1:10 que dice así. Entonces, hay un resultado. La forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Fíjense bien, si ya usted está discerniendo la voluntad de Dios, si su corazón ha reconocido la voluntad de Dios, entonces habrá un deseo natural de su corazón de querer agradar y honrar a Dios. Si usted ya tiene la estructura de discernimiento y su corazón reconoció eso, si ahora usted está en el centro de la voluntad de Dios, entonces naturalmente su corazón va a querer agradar y honrar a Dios. ¿De qué manera? Haciendo buenas obras que produzcan frutos. Haciendo buenas obras que produzcan frutos. Quizás es importante pausar un segundo y pensar lo siguiente. Imagínense que ustedes son un árbol en ese momento. ¿Cómo está su árbol? ¿Están llenos de fruto? ¿Están llenos de fruto que alguien pueda querer y decir, yo quiero lo que tú tienes? Al mirar tu vida, cuando alguien mira tu vida puede decir, yo quiero lo que cuelga de ti, yo quiero ese amor, yo quiero esa paciencia, yo quiero esa benignidad, yo quiero ese control, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Pueden ver ese fruto y pueden desearlo? Cuando te ven a ti, ¿pueden saber que eres cristiano por el fruto que cuelga de ti? Es algo que quiero que consideren también. El fruto es un elemento que usted puede utilizar para medir cuánto poder espiritual está desperdiciando. El fruto que cuelgue de usted o que no cuelgue puede ser utilizado para medir cuánto poder espiritual usted está desperdiciando, porque mucho fruto quiere decir que tiene las gomas intactas, no hay ninguna fuga. Poco fruto está indicando que tiene una fuga, que está perdiendo poder, y usted tiene que ver con eso. Y Pablo nos está diciendo una y otra vez, por eso no paro de orar por ustedes, para que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios, porque hay alguna mentira. Y esta es la razón por la cual usted no está dando fruto. Y esta es la razón por la cual usted tiene un escape en su llanta de frutos. Porque hay alguna mentira, alguna herejía, algo que usted ha creído y está viviéndola y no está produciendo fruto. Le está robando su fruto. Y para algunas puede ser su trabajo,
su hobby, su pasatiempo, la televisión, los deportes, los vicios, los hijos, el dinero, etc. Algo le está robando a usted su fruto. ¿Y por qué sería, pastor? ¿Por qué es que el fruto tan importante para Pablo? ¿Por qué es que el fruto está como una razón para Dios? Y la segunda parte del versículo que leímos nos dice, Colosenses 1:10, la segunda parte dice, mientras tanto irán creciendo. Es decir, creciendo está hablando nuevamente de madurez. Y decíamos al principio que Pablo quería presentar a los colosenses perfectos, es decir, maduros. Y aquí dice, mientras tanto irán creciendo, madurando, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y vuelve nuevamente al aprender. Dar fruto debe llevarnos, debe movilizarnos, debe avanzarnos a querer crecer más, a querer madurar más. Porque toda la información de la Biblia no puede ser simplemente información para tener más información. Dios escribió la Biblia para que pudiésemos crecer íntimamente en nuestra relación con Él. Fíjense bien, entre más conocemos a Dios, más entendemos a Dios. Entre más entendemos a Dios, más amamos a Dios. Entre más amemos a Dios, más servimos a Dios. Y entre más servimos a Dios, más queremos conocer de Dios. Y se vuelve un ciclo. ¿Está usted en ese ciclo? Pero ¿por qué Dios quiere que aprendamos y conozcamos? Porque Él quiere fijarnos. Ya nos dio estructura, 2 postes, pero Dios quiere que continuamente estemos aprendiendo. Nos quiere enseñar, porque esa es la manera que Él nos fija, nos ancla, pone estacas en nuestras vidas. Y el último versículo para hoy está en Efesios 4:14, porque la iglesia en Efesios estaba pasando por el mismo problema de los colosenses, pero Él lo escribe a los efesios y les dice, pásense esas cartas, compártanse las cartas. Y Pablo dice en Efesios 4:14 lo siguiente, entonces ya no seremos inmaduros. Pablo quiere que seamos perfectos, maduros, y aquí nos está dando la solución de cómo podemos ser maduros. Es decir, cómo podemos dejar de ser inmaduros. Ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente, por cualquier viento. Vamos a poder estar fijos. Cualquier viento de doctrina no nos va a arrastrar. No vamos a ser inmaduros. Por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas, escuchen bien, por personas que intenten engañarnos, por doctrinas que intenten engañarnos, por herejías que quieran engañarnos, por herejías matrimoniales, por herejías de santidad, por herejías financieras que quieren engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Si usted está en una de ellas, ya está sido engañado, pero hoy puede ser el día que usted se libere de esa atadura. Por eso Pablo termina el versículo con el cual yo comencé. Les advertimos, en la Reina Valera es les amonestamos, les advertimos, ojo con la estructura, 2 postes, discernimiento y reconocimiento. Pero también les dice, les enseñamos, es decir, ojo, deben estar anclados al poder sobrenatural de Cristo en nosotros, en su carpa. Su carpa terrenal debe estar estructurada y debe estar anclada. La pregunta para ustedes hoy que quiero que se lleven para sus casas esta semana es, ¿cómo está la estructura de tu carpa? ¿Cómo está tu templo? La estructura de tu templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está? ¿Tiene los 2 postes? ¿Tiene discernimiento y tiene el reconocimiento? ¿Y está fijo a la palabra de Dios? ¿Está fijo a Cristo en nosotros? ¿Te estás dejando enseñar? ¿Estás asistiendo los domingos regularmente o una vez al mes cuando solamente hacemos las cenas aquí comunales? ¿Estás asistiendo a un grupo pequeño? ¿Te estás dejando enseñar? Porque si no, tu estaca está no tienes estaca. Y estás creyendo otra cantidad de cosas y tan es así que ni lo sabes que estás siendo engañado por herejías contemporáneas. Así que esta semana yo los animo a lo siguiente. Cojan Colosenses capítulo 1, versículo 9 y repítanlo. Y dejen que la oración de Pablo les decía, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a orar por ustedes, inclinen sus rostros y yo quiero orar. Padre Santo, levantamos manos, Señor,
tus manos santas sobre esta comunidad, sobre esta iglesia, para que el poder sobrenatural de Cristo en nosotros, que tiene toda preeminencia, Él es el Dios visible, el representante visible del Dios invisible, el creador de todo, por el cual tú creaste e hiciste todo, en donde hay todo poder sobrenatural para transformar un matrimonio, para transformar unas finanzas, para transformar un hijo perdido, una familia perdida, para transformar todos aquellos pecados que yo he estado cometiendo por años. Señor, yo quiero establecer, Señor, que tu iglesia, Christ in us, que honramos tu nombre, que cada de las personas que estamos aquí levantando las manos sean establecidas, Señor, en la estructura tuya, Señor, del discernimiento de tu voluntad y del reconocimiento de tu voluntad en los corazones de ellos, para que ese poder de Cristo en nosotros los transforme, los cambie, los lleve a ser ese hijo y esa hija que tú sueñas y que ya los llamas hijos, ya los llamas reyes, ya los llamas sacerdotes, y que ellos solamente tienen que ponerse la túnica de rey, la túnica de sacerdote, la túnica de hijo de Dios, que es simplemente Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Por esa iglesia oro y te pido que ellos puedan estar firmemente establecidos en las doctrinas sanas de la iglesia, que son tu palabra, Señor, porque donde conozcamos tu palabra sabemos que seremos libres y libres de verdad. Oro por esa iglesia de esta manera en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice amén. Los amo mucho.